Sean bienvenidos. En esta oportunidad vamos a estudiar el contenido 1.1 que se llama ángulos de elevación. Es un contenido que pertenece a primer año de bachillerato y lo encontramos en la página 135. El problema inicial dice: un guardabosques quiere calcular la altura de un árbol y para ello se coloca a 7 metros de la base y observa la punta de este con un ángulo de 74 grados. Si la altura del guardabosque es de 1.60 metros o 1.6, que es lo mismo, ¿cuál es la altura del árbol? Estos problemas de ángulos de elevación también se resuelven haciendo uso de razones trigonométricas. Y originalmente el ejercicio solamente es texto, entonces uno tiene que idear, tiene que esquematizar la información. Habla de un árbol y habla de un guardabosques, da la altura de la persona. El ángulo de elevación es aquel que es tomado de la línea visual hacia el punto más alto del objeto que queremos medir. El ángulo de elevación es un ángulo que va medido hacia arriba, indica una medición a un objeto que está en la parte de arriba. Entonces, el ángulo de elevación dice que es 74 grados. El mismo problema nos dice que hay 7 metros de la base del árbol al observador. De la base del árbol, donde está la persona midiendo, hay 7 metros. Y entonces acá tenemos un esquema en donde hay un triángulo que tiene un lado que vale 7. Este lado no lo conocemos, ni este tampoco. Pero sí conocemos este ángulo. Entonces acá lo primero que vamos a hacer es, vamos a calcular cuál es la altura de este punto B al C. De la altura a la que es tomada la medición del ángulo hacia arriba. Y entonces vamos a encontrar en este momento, digamos, la altura y le vamos a llamar a eso que es el lado BC. Entonces, para poder calcularlo, lo que hacemos es, nos ubicamos en el ángulo y decimos, tenemos el lado opuesto y tenemos el adyacente. Entonces, con ello lo que podemos formar es la razón trigonométrica llamada tangente de 74. Lado opuesto, B sobre C, BC, perdón, entre 7. Y ahora lo que podemos hacer es de 7 mandarlo a multiplicar por la tangente de 74, igual a BC. Y si ordenamos nos queda B igual a 7 por tangente de 74. Y a partir de acá vamos a digitar en la calculadora 7 por tangente de 74 igual, y nos va a dar 24.41. Queremos la respuesta dejarla con una cifra decimal, entonces queda 24.4. Pero ese 24.4 nada más es una parte del árbol, de este punto B al punto C, a la parte más alta. Pero el árbol no comienza ahí, sino que comienza desde el suelo, obviamente. Entonces lo que vamos a hacer es que desde el suelo a ese punto B es exactamente lo que mide la persona, 1.6. O sea que a lo que hemos encontrado, 24.4, le vamos a sumar lo que mide la persona y de esa manera llegamos a 26 metros. En la definición dice, un observador se encuentra por debajo de un objeto. Si un observador se encuentra por debajo de un objeto, al ángulo que se forma entre la línea horizontal imaginaria y la línea de visión hacia el objeto se llama ángulo de elevación. Por ejemplo, el gráfico del problema inicial, en el ángulo de elevación, se refiere a este, ¿verdad? C a B es un ángulo de elevación. Muy bien, tenemos aquí los problemas a desarrollar. Vamos a efectuar 2 de ellos. Y este es el primero, el número 2. Para calcular la altura a la que se encuentra una nube del suelo, durante la noche se dirige un rayo vertical de luz hacia un punto de ella. En algún punto sobre el suelo
a 135 pies desde donde se mide el rayo, se determina el ángulo de elevación hacia el tope del rayo. Y dice, se determina que el ángulo de elevación hacia el tope del rayo es de 65 grados. ¿Cuál es la altura a la que se encuentra la nube? Bueno, el ejercicio solamente nos daba el texto. De lo que dice el texto tenemos que hacer un esquema y al final siempre el esquema tendrá que ser un triángulo rectángulo. Aquí se cayó el rayo para medir de esta dirección del rayo, así verticalmente, hay una distancia de 135, es el problema. Y aquí se mide el ángulo de elevación. Aquí entendamos algo que no hay ninguna persona midiendo, entonces el resultado va a ser único, el que vamos a encontrar, es decir, no le vamos a sumar nada. Y entonces nos interesa saber a qué altura se encuentra la nube. Y para ello nos ubicamos en el ángulo y nos preguntamos, ¿dónde se encuentra la incógnita a encontrar? Es decir, h, en el lado opuesto. Y el otro valor conocido está en el lado adyacente. ¿Qué podemos formar como opuesto y adyacente? Podemos formar tangente de este ángulo donde nos pusimos. Entonces, tangente de 65 va a ser igual a h entre 135. Y para despejar h, este 135 lo pasamos a multiplicar, quedándonos y haciendo en la calculadora la operación 135 por tangente de 65 grados igual a h, y nos va a dar 289.51 igual a h. Luego solamente ordenamos y como todas las mediciones, o la medición está en pies, por eso nos quedan pies. Finalmente vamos a considerar el ejercicio 3, en donde dice que un niño está a 2 metros de un árbol, y está un árbol. Bueno, tampoco este ejercicio presenta esquema, este esquema lo hemos imaginado. Y observa a un gato que ha quedado atrapado en la punta del árbol. Si la altura del niño es de 1 metro y el ángulo de elevación es de 60 grados, ¿a qué altura está el gato del suelo? Entonces, con lo que dice el problema, imaginamos un árbol, parte de arriba hay un gatito que ha quedado trabado, y hay un niño que se ha alejado, que está a 2 metros de distancia del árbol. Aquí está el árbol, el niño se ha alejado a 2 metros. Y este niño, la altura de él de 1 metro. Entonces, nos están preguntando a qué altura está el gato desde el suelo, ¿verdad? Todo esto. Y entonces acá, bueno, el niño dice el problema que el ángulo de elevación que midió son 60 grados. Podemos ver en esta ocasión que en primer lugar vamos a calcular lo que mide este lado, y a esta medida le vamos a agregar la medida del niño, la altura del niño. Esto lo desconocemos, le podemos poner x, y vamos a calcular este segmento hallando altura x. Si la x sin incógnita está en el lado opuesto y este 2 corresponde a este lado, y siendo la adyacente, que puedo formar la tangente de 60 opuesto a x sobre 2. Al despejar x el 2 lo mando a multiplicar, 2 por tangente de 60 igual a x, y eso me lleva a un valor de 3.46. Pero esa no es la altura a la que se encuentra el gatito, porque a esta altura ese valor 3.46 es de este punto hacia arriba. Entonces lo que vamos a hacer es sumarle lo que mide el niño. Entonces diremos hallando altura total h, todo, desde el suelo hasta la punta, va a ser igual al valor de x que hemos encontrado más 1, lo que mide el niño. Y x ya sabemos cuánto vale, 3.46 más 1, llegamos a 4.46 metros. Y de esta manera hemos repasado los problemas de ángulos de elevación. Espero que de alguna utilidad pueda hacer esto. Muy bien, llegamos hasta acá. Un saludo para todos.